Bueno, vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, que es la inflación en la ciudad de Buenos Aires, que fue del 3,2 en octubre y acumula un 200,9% en el último año. Hasta. Bien. Y 122 acumulado en los primeros ¿Tenemos placa? meses. Pero antes de hablar, señor Dale. Pablo Ibáñez, justamente esos datos Vamos. los tenemos en esta placa. Mire, Ahí tenemos. Inflación de octubre en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En octubre, 3,2%. En lo que va de este año, 122,1%. Y en los últimos 12 meses, 200,1%. 9%. Algunos datos para mirar. En septiembre la inflación en Cava fue de 4 puntos, es decir, bajó un 0,8, una baja importante. Se suele observar el dato de Cava respecto a lo que va a ocurrir con el dato nacional. No necesariamente coinciden porque son mediciones distintas, porque el consumo de las ciudades es distinto al que hace el INDEC a nivel nacional. pero el consumo, pero no la inflación. No, claro, lo que pasa es que la canasta de consumo que se mide en la ciudad es distinta a la que mide el INDEC. Por lo tanto, puede ser que la variación no sea exactamente igual. ¿Por qué es importante de todas maneras el dato? Porque el gobierno está esperando, con datos de algunas consultoras y demás, que la inflación de octubre a nivel nacional, que se va a conocer la semana que viene, dé en el orden de los 3 puntos. Algunos dicen que puede ser 2,9, otros dicen que puede ser 3,1, pero que esté dentro de ese número, bajando un poco lo que fue la inflación nacional de septiembre, que fue de 3,5. Ajá. Pero con el dato de ciudad particular, lo que hay que mirar como regla general, que lo que más aumentó fue todo aquello conocido como regulado, lo que tiene que ver con gastos de vivienda, que son servicios, tarifas y demás. Lo que tiene, vamos a ir a ver las placas para tener una referencia. También lo que tiene que ver con salud. Acá tenemos. Los rubros que más subieron en octubre: seguros y servicios financieros, 7%. Prendas de vestir y calzado, 5%. Salud, 4,5%. Agua, electricidad, gas y otros combustibles, 4,3%. Recreación, cultura y educación, 4,2%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 4%. Información y comunicación, 1,7%. Y transporte, 0,2%. Bueno, ahí falta el otro dato que suele ser hipersensible, que es el tema alimentos y bebidas no alcohólicas. En la ciudad de Buenos Aires, en septiembre, fue de 1,7. Fue bajo comparativamente sobre la cuenta general. Pero empezaron a ver algunos comportamientos que pueden ser estacionales, pero por ejemplo aumentó bastante, el doble, todo lo vinculado a lácteos. Y esto también es un dato que hay que mirarlo porque eso ocurrió la última semana de octubre y algunos analistas plantean que puede ser lo que levante un poquito más la inflación general nacional. ¿Los lácteos? Claro, porque los lácteos... bajado? No, ahora subieron. ¿Otra Por vez? eso digo, Otra suben vez. y bajan. Lácteos subió 2,8 en la ciudad y también otro que venía todo el año muy planchado en los últimos meses, carnes. También carnes y derivados subió 2,1. Quiero decir, para tener en cuenta que muchas veces la gente puede decir, voy al supermercado, los precios están más o menos estables, pero igual sube la inflación. ¿Por qué? Porque también hay mucha variación en lo que tiene que ver con cuota de colegio, con cuota de prepaga, con tarifas, prepaga todos los ya gastos que tienen. Ya es escandalosa. Bueno, colegios son más o menos vienen subiendo 6% mensual. Sí, este mes fue 3,5 colegios en Depende provincia de cuál. Buenos Aires. Sí, en capital más. Es lo que se permite, después hay variaciones porque hay algunos que no tienen subvención, por lo tanto pueden subir Sí. lo que quieren. Y las prepagas, que siempre lo mencionamos, para noviembre se están esperando suba entre 3,9 y 6,9, muy alta. Para No, la yo va- no tengo problema. No. O sea, no tengo problema, sí tengo problema. Sí, claro. El tema es que ellos aumentan, pero no les aumentan a los médicos. a las Exactamente, y enfermeras. después ponen el sistema de copago cuando vos no habías contratado el sistema de copago. Y están las obras sociales también con un sistema de copago. Por ejemplo, las domésticas que antes no tenían, o empleados de comercio que no tenían sistema de copago, ahora se instrumentó Claro. el sistema de copago. O sea, la gente va a hacerse una placa o atenderse a una urgencia y tienen que pagar copago extra, cuando claro. tal vez no Tienen tienen que pagar el por dinero. copago y te dan el No, no. turno tarde, mal y nunca. No, además Bueno, en muchísimos casos un los horror. copagos ¿Qué no se hace están- en ese caso? no están ¿Qué se hace? contemplados.
Y reclamo de defensa del consumidor, que ahora sacaron igual los tribunales. Pero te dan, o sea, la chica que trabaja en mi casa, que porque está autorizado, blanco, todo, bla, el sistema de copago. Pero está bien, pero va, se sintió mal el modificó. otro día, tuvo que ir al... No te dan turno, te tienden No, que te manden... pero, a ver, Georgina, vos escuchaste las paritarias que están cerrando los sindicatos del 1%, parece que los están cargando, del 1%, del 2%. Es imposible. Si estamos hablando de una inflación del 3.2, ¿cómo vamos a hablar de una paritaria de un 1%? Bueno, pero Milei, te quiero preguntar ese tema, señor Pablo Ibáñez, dijo que no, ahora voy a sumar, que los sueldos no se habían licuado, así que no entiendo. De verdad que no entiendo la cuenta. No, viene planteando el dato del CIPA, que es uno de los indicadores que tiene que ver con los salarios, que básicamente mira el salario de lo registrado. Y los registrados, que es un equilibrio de lo que se van pagando de las retenciones y lo que tiene que ver con aportes patronales, tuvo una recuperación desde junio en adelante. Porque no entendí que lo registrado ni nada. No, los registrados, los que están en blanco y los que están en negro, Yo digamos. en re blanco y no me licó. No, y además hay una diferencia claramente Paren. entre los salarios privados y los estatales. Los privados pueden haber subido un poco más, los 20 estatales puntos no, abajo claro. los estatales, pero déjame decirte una cosa que es importante también. Eso siempre es una estadística, es un promedio. Puede ser que tu sector privado no haya tenido aumento o haya tenido aumento del 10% y otro ha tenido, qué sé yo, los petroleros aumento del 35%, Claro, bueno, no porque sé. la calidad cambia. Bueno, perdón. Vamos a sumar, por favor, entonces, a María Castiglioni, economista. Hola, María, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buen día. Bien, gracias. Tratando de entender, siempre fui una bestia con los números. Pero no entiendo. ¿Eso es una buena noticia o no? Lo del índice de inflación. Sí, es una buena noticia. Obviamente los datos objetivos, cuando uno los mira, la inflación sigue siendo alta, por supuesto. 3,2% de aumento del promedio de la canasta de consumidores es muy alta en un mes. Recordemos que nuestros vecinos tienen entre 3 y 5% en el año, pero hay que mirar de dónde venimos, ¿no? Entonces, en ese sentido es una muy buena noticia, y sobre todo porque ustedes estaban hablando recién, este aumento de septiembre se dio también con lo que se llama corrección de precios relativos. Más allá de que obviamente nos cuesta mucho pagar los que tenemos hijos, colegios privados que están incrementando las cuotas o las prepagas o la medicina prepaga, la verdad es que estos rubros, los 4 años anteriores, habían aumentado mucho menos que la inflación, se habían quedado atrasados, y obviamente eso duele, y lo que está pasando ahora es que están empezando a aumentar un poquito más que la inflación, corrigiendo. Obviamente el proceso tiene que ser que después los maestros puedan cobrar más o que los médicos puedan cobrar más, pero es verdad que... Pero lo que pasa es que se quedan, María, perdona, pero los médicos y los maestros y todo, se quedan muy atrás, gorda. Hay de todo, hay de todo. Obviamente lo que vos decís es cierto, vamos a ver qué pasa. Igualmente en un punto, si la gente no lo puede pagar, no van a seguir aumentando de esa manera. Pero cuando uno mira los datos de inflación... Vos, perdón, cuando es una decís buena hay de noticia. todo, ¿qué Sí. hay? ¿Vos decís que cobran algunos maestros mejores que otros? No. Nadie cobra bien hoy en general en la economía argentina, porque venimos de una economía que desde 2011 que no crece. Sí. Entonces es imposible que estemos bien. Claro. O sea, es una realidad Sí. que no se puede resolver rápidamente, lamentablemente, y esto explica por qué en un proceso de alta inflación, y sobre todo finales del año pasado, pero ya hace muchos años, con inflación acelerándose, los ingresos de la gente aumentaron, pero menos que la inflación, y eso hace que cada vez más gente empezó a estar por abajo de lo que se llama la línea de pobreza, o sea, que no te alcanza. Y los que no son pobres, les alcanza para menos de lo que les alcanzaba antes, y esa es la sensación que tenía toda la gente, ¿no? Entonces, cuando se discute si están mejorando los salarios o no, para que mejoren, la primera condición necesaria es que la inflación empiece a aumentar cada vez menos o a bajar y a llegar a inflaciones más normales, porque si no es imposible. La segunda es que la recuperación de los salarios en las paritarias e incluso en los privados, que es lo que tarda más, los que son autónomos, los monotributistas, etcétera, de a poquito, con la economía empezando a andar, puedan ir descomponiendo sus ingresos. Eso se está dando de una manera dispar, como decían recién, despareja entre sectores, despareja según el rubro, pero es verdad que esto está ocurriendo. Sí. María, Eso no quiere perdona. decir que la gente esté todavía bien. Sí. No, claro. María, sí, en línea con lo que venías diciendo, digo, María. hay una pregunta que yo siempre que hay un economista se la pregunto, porque la verdad que me parece que es lo que quiere saber la gente. Uno escucha y coincide cuando alguien dice los precios venían atrasados, principalmente de los servicios, escuelas, obras sociales y demás, pero ahora pareciera como que este año todo se les ocurrió ponerse a tiro de golpe. Entonces pregunto, ¿cuándo se va a equiparar? ¿Cuándo vamos a dejar de sufrir este reajuste que hace 4 años venía atrasado y vamos a poder salir un poco adelante los usuarios comunes, ¿no?
Bueno, es muy buena la pregunta. Cada vez está siendo más acotado eso. O sea, lo vemos lo que pasa es que hoy nos preocupa un 5% en un mes. Hace poco recordemos que la inflación era 12 o más, ¿no? A principio de año. Nadie duda de eso, de que viene mejorando, pero ¿cuándo se equipara? Es cierto lo que decís. Claro. Ya falta bastante menos, y creo que acá hay algo que faltó y que está empezando a ocurrir, que es que, obviamente, recordemos lo que fue fin de año pasado, principio de este año, nadie sabía dónde iba a ir el dólar. Sí, todos pensamos que se iba a dónde se iba a ir el Bloom. ¿Qué iba a pasar con el tipo de cambio oficial, ese famoso crawling peg del 2%? La mayoría de mis colegas creían que iba a haber una devaluación. Entonces, muchos que habían puesto precios pensando en un dólar altísimo, de bienes, que estoy hablando de alimentos, de bebidas, de ropa, se pasaron. Lo dejaron muy altos. Se pasaron. Y eso es la pata que está faltando, que hoy, viendo este escenario que se está consolidando, se animen a poner precios abajo. Y hoy, en ese sentido, creo que sí, es muy interesante lo que está pasando con pymes y marcas nuevas, que están entrando con precios más bajos. Están entrando a competir. Hay muchas pymes, claro, Vos te fijás en Instagram, inclusive, hay cantidad de proyectos de gente muy, muy copada. Sí. Ahora, María... Está cambiando por eso. Y está cambiando, el consumo de la gente. Eso no es tan fácil de medir. Y hay que mirar eso, ¿no? Está buenísimo. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Inflaciones y algunos productos que están bajando, pero otros que están más quietos. Sí, pero que los precios de lo que se llama bienes, que en la ciudad aumentaron 2,2% el mes pasado, te marca esto que te decía recién. La idea es que el objetivo es que esto debería bajar más, porque en los 4 años anteriores, con la economía cerrada, con la brecha tan alta, muchos precios de bienes, que desde alimentos, ropa, productos del hogar, etcétera, habían aumentado un disparate porque cazaban en el zoológico, porque había incertidumbre, porque no había crédito, por todo la combinación de factores, y eso hizo que muchos precios quedaran totalmente desajustados. Ahora, María, cuando uno... María, a ver, esto yo no sé si es el huevo o la gallina. Quiero decir, yo entiendo que todos los sueldos están muy por debajo de lo que realmente no se llega ni a la canasta básica. Ahora, ¿es que los sueldos están bajos o que realmente los comerciantes, en la incertidumbre de cuando fue la campaña electoral y el nuevo presidente y todo el susto mediático y todo lo demás, se fueron de mambo con los precios? Entonces ahora no hay manera de alcanzar y poder pagar esos precios? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Lo que te contaba de recién de los precios de muchos bienes y productos tienen que ver con eso. También es verdad que cuando... recordemos que en los últimos meses del año pasado no habían insumos, no había café, no habían... no había nada, no había agujas, entonces, no había agujas en los hospitales. No había nada. El poco que importaba y que tenía mercadería con componente importado, se lo quedaba o te lo vendía al precio infinito, porque eso es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, el que compró mercadería cara, lo que quiso al principio, pensando que no sabía qué iba a pasar con la economía, dijo, o me quedo con la mercadería, lo vendo caro, lo vendo con otro de dólar. Y todo ese proceso no es instantáneo, ¿entendés? Entonces, eso está empezando a ocurrir en la medida que la gente crea que este modelo, que este equilibrio fiscal, que es lo que está atrás del programa de estabilización, se pueda mantener en el tiempo. Y yo creo que eso ha ido construyéndose en el tiempo. Total. O sea, todos los países del mundo que lograron salir adelante de crisis enormes, muchísimos en América Latina, que lamentablemente, terminaron hace mucho tiempo antes que nosotros, hace más de 20 años que le ganaron a la inflación y lograron una cierta estabilidad, hicieron cosas relativamente parecidas. Argentina ha probado, pero en general fracasamos, María, porque le dábamos a la maquinita, porque el gobierno decía vamos a repartir plata, porque con la pobreza, bla, bla, emitían, volvía la inflación y volvíamos para atrás. María, te hago una consulta, perdóname que te interrumpa. Todo me parece muy interesante todo y se ve que sabes muchísimo, y te voy a hacer una consulta, no lo tomes a mal, pero supongo que vos vas al supermercado, ¿no es cierto? Bueno, yo también. Entonces, a mí no me entra en la cabeza, discúlpame, me gustaría que me lo expliques, ¿cómo es este 3.2 cuando yo veo que la gaseosa cola aumenta muchísimo más del 3.2, cómo aumenta el pan lactal, cómo aumenta la carne, las salchichas? Dentro de un rato vamos a hablar de cuota de alimentos, y entonces tenemos que hablar de madres o padres convivientes que tienen que sostener una cuota que aumenta mucho más en lo real que el 3.2 que está en las planillas. Contame un poquito eso desde el lado de la economía, explícamelo en lo llano para mi tía, para mí. ¿Cómo se mide la inflación primero? Se hace una encuesta de gasto de los hogares, el INDEC lo hace a nivel país, ¿no? Y en la Ciudad de Buenos Aires también hay un organismo de estadísticas. Toman un año que se llama base para parar. Se dice cuánta cantidad de leche, cuántos litros de leche, cuánto vale en ese momento.
En base a eso se hace como lo que se llama la ponderación, cuánto pesa cada ítem de la canasta, desde alimentos hasta todo lo demás del consumidor, que están ahí en el IPC. Y después se releva una cantidad de precios todos los meses, todos los días, y se saca el promedio de los precios de un mes versus el promedio de los precios del mes anterior. Y eso es lo que llamamos inflación. Y la verdad es que más allá de la Ciudad de Buenos Aires, el INDEC, nosotros también en la consultora, en CIT, que es nuestra consultora, CIT Asesores Económicos, relevamos también los precios como otras consultoras. Y nos da muy parecido, no es que da diferente. Obviamente, si tu canasta, de repente vos consumías determinado yogur y ese yogur aumentó, vos vas a sentir que tu canasta o que tu inflación en ese mes fue más alta. Esto es un promedio. O que no lo pudiste comprar. Sí, claro. O que no lo pudiste comprar. Sí, además una cosa, María, que cuando vos tenés... Esto es real. A ver, los datos que releva es una realidad. Nosotros, por ejemplo, en CIT, la inflación del Gran Buenos Aires del mes de octubre, que es equivalente a este 3,2 de la ciudad, nos dio 2,8. Y dentro de eso, alimentos nos aumentó en torno al 2%, a la ciudad le aumentó 1,7. Obviamente en eso hay una mezcla de precios que aumentan, precios que se mantienen y algunos productos que bajaron. Sí, María, también lo que vemos a lo largo de del mes, sí, perdón que te... No, una pero cosa importante, porque el marco tuyo está bien, porque es la definición que hemos discutido siempre, la estadística tiene eso, porque se construye a partir de promedios, pero uno puede decir, a ciencia cierta, que naturalmente quiere vivir que baje la inflación. Es una excelente noticia porque uno puede tener una proyección, puede tranquilizarse. Ahora vuelve, por ejemplo, la compra en cuotas, que algo no ocurría hacía un par de meses. Sí. Ahora digo, eso está muy bien. Pasa otra cosa que tiene que ver cuando hablabas, por ejemplo, de las cuotas de los colegios. Hay gente que se tiene que ir de los colegios, hay gente que tiene que dejar prepagas. Eso no va a ocurrir, una normalización, si la hubiese, hasta que la economía arranque y los empleos y los salarios se recuperen. O estás condenada a que haya un sector que ya como quedó en este plano, queda su vida diaria va a ser peor que hace algún tiempo porque sus ingresos no van a modificarse. A ver si entiendo con esto. Está bien la inflación, que se baje, que se estabilice, pero si no mejoran tus ingresos, te sirve para calmarte, pero no para mejorar. Obviamente, lo que pasa es que en un contexto de inflación descontrolada nunca podés mejorar, siempre vas a estar peor. Por un lado, porque siempre la prueba la tenemos acá en Argentina y la hemos vivido en este tiempo. Cuando los precios se disparan, los ingresos, salvo que la economía esté en un boom total, siempre están atrás de la inflación. Eso es así, algunos peor y otros mejor. Y lo segundo es que si no se estabiliza la economía, no hay manera de que haya crecimiento en perspectivas de inversión de nadie, ni de las grandes, ni las pequeñas, ni las chiquitas. Y no pueden aumentar los ingresos si no aumenta la actividad. O sea, si vos no producís más, no vas a pagar más. La otra pata para mejorar los salarios es que las empresas también tengan, por ejemplo, ahora que lo que hablaban del crédito, no solo al consumidor, a las empresas también están ofreciendo crédito. Y eso ayuda a bajar su costo financiero. Las empresas pueden saber, tienen certeza de a qué precio van a poder importar. Eso también es clave que empiecen a trasladarlo a que los precios sean más bajos. Eso sería una lucecita verde, ¿no? Sí, claro. Bueno, María, te agradecemos muchísimo, te agradezco, te mando un beso grande, sos una genia, sabes un montón. Muchísimas gracias, vamos a seguir hablando en otra oportunidad, ¿sí? Gracias, te mando un beso grande.